Saludos, saludos, bienvenidos a Contigo en la Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM. Soy María Mercedes Grau y les doy la bienvenida. Hoy tenemos una entrevista bien interesante. Saben que hace muchos años se hablaba de neurociencia y no era una palabra con la que nos relacionáramos tanto, por lo menos en el punto de la educación. Pero desde hace unos años para acá, precisamente, lo que sucede en las investigaciones acerca de cómo funciona el cerebro se ha traído al salón de clase. Hoy tenemos como invitado al doctor Mauricio Conejo. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por estar aquí. Mauricio es el fundador del Instituto de Neurociencia Cognitiva y lleva muchos años trabajando con profesores y con maestros para formarlos a través de cursos que tomamos en el instituto y relacionarlos con la educación o con otros aspectos. Pero Mauricio tiene una carrera o una trayectoria muy interesante porque Mauricio es diseñador gráfico. De hecho, es el director del Departamento de Diseño Gráfico de la Escuela de Artes Prácticas de Puerto Rico y también es profesor de diseño gráfico. Así que me gustaría saber, Mauricio, que me cuentes cómo llegaste a la neurociencia. Claro que sí, con mucho gusto y gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y poder compartir estos temas que ciertamente me apasionan con todos ustedes. Mi trayectoria ha sido muy interesante. Siempre tuve muchísimo interés en conocer cómo funciona el cerebro. Pero obviamente, como mi formación de base siempre fue en humanidades, arte, diseño, pues nunca lo consideré como algo viable. Hasta que más adelante en mi vida, pues lo vi como una posibilidad. Afortunadamente, cuando empecé a verlo como una posibilidad, pues se me abrieron las puertas para poder hacer una maestría en España, en neurociencia. Era mayormente dirigida a neurobiología, por lo tanto, pues afortunadamente estuve expuesto a técnicas de laboratorio, diferentes tipos de técnicas con modelos animales. Y fue realmente una maestría súper interesante de la que aprendí muchísimo. Y esto fue en la Universidad Pablo de Olavide en España, en Sevilla. Luego entonces continué con el interés para poder seguir adelante y terminé haciendo el doctorado en Buenos Aires, Argentina. Así que ha sido como una segunda etapa de mi vida profesional, en cierto modo, pero sigue estando muy vinculada a todo lo que hago como diseñador, como artista. Es decir, realmente lo que ha sucedido es que la neurociencia ha informado aún más todo lo que yo hago y me ha permitido entonces entender de una manera más profunda cómo es que el cerebro funciona, el cerebro creativo, cómo aprende el cerebro, cuáles son las mejores estrategias para que el cerebro aprenda mejor. Y de alguna manera pues he podido como que unir muchas diferentes áreas. Me imagino que como profesor habrás llevado al salón de clase esas técnicas y a través de lo visual, perdona que te interrumpa, porque los maestros dicen que los estudiantes son muy visuales. Dicen eso mucho. Ahorita quizás lo podemos tratar, pero como tú te dedicas a eso, o sea, como artista gráfico, como profesor de diseño gráfico, explotarás esa área muchísimo, a lo mejor haciendo qué sé yo, esquemas o con el uso de colores, ese tipo de cosas. Sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que cuando cada vez me doy cuenta de que el diseño gráfico en particular está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con procesos atencionales. Sí. Y cómo nosotros, los diseñadores, somos realmente unos grandes maestros en controlar la atención del otro, cómo poder llamar la atención, llevar la atención y dirigir la atención de aquella persona que se acerca al mensaje. Por lo tanto, yo creo que generalmente el diseñador trabaja realmente con la atención, no necesariamente con su propia atención, pero sí como poder de alguna manera lograr atrapar la atención del otro para llevar el mensaje. Por lo tanto, creo que está muy vinculado. Y claro, cuando hablamos de atención, tenemos que hablar del cerebro, ¿no? Y la atención es algo sumamente importante. Particularmente porque si no hay atención, no puede haber memoria, y si no hay memoria, no puede haber aprendizaje. Entonces,
claro, lo estamos vinculando con el diseño, pero podemos ir más allá y vincularlo incluso con la educación y con el aprendizaje. Claro. Y es porque realmente es importante entrenar nuestra atención, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de mi interés también en el tema de mindfulness como una herramienta para entrenar la atención. Sí. Y es básicamente eso, cómo entrenamos la atención para poder entonces poder consolidar o poder pasar a memoria a largo plazo aquellos contenidos que nos están brindando los maestros y que esa información se consolide para entonces en un futuro poder recuperar esa información, recordar esa información y hacer uso de esa información. Entonces, la atención está muy, muy vinculada a procesos de aprendizaje. A procesos de aprendizaje. Sí. Mauricio, un poco algo que no hemos conversado y que me surge ahora la pregunta. Quizás que tiene que ver con arte o porque te guste dibujar, vamos a decir. El estudiante que mientras el profesor habla o explica, está haciendo dibujitos o puede ser dibujos o puede ser un doodle Sí. Uh-huh. en la Un libreta. garabato, como diríamos. Un garabato. ¿Ese estudiante puede estar atendiendo de una manera diferente o puede que no, verdad? No, generalmente lo que se ha descubierto es que muchas veces cuando estamos envueltos en algún tipo de actividad que es repetitiva, como hacer algún tipo de garabato, eso nos ancla a prestar atención un poquito más. Además de que, bueno, hay dos maneras de explicarlo. Existe lo que sería el Default Mode Network, que es un tipo de red que se pone en actividad cuando no estamos necesariamente prestando la atención a nada y que generalmente es autorreferencial y que generalmente tiene que ver con estados de uno mismo, estados emocionales de uno mismo y demás. Y que cuando se dan esos estados con el Default Mode Network, pues tendemos a divagar mucho, tendemos a estar muy distraídos y dispersos y no a prestarle atención a nada. Porque estamos como centrados en nosotros como estamos mismos, centrados, quizás, exacto. para decirlo en... Exacto, exacto. Sin embargo, curiosamente, hay personas que se envuelven, por ejemplo, en el quehacer artístico, Ajá. y entonces están muy presentes, muy atentos a lo que está sucediendo, y hay como una sensación de que el tiempo, como que el tiempo se detiene, una sensación de casi como que estoy realmente presente haciendo aquello, ¿no? Y si el estudiante logra entrar en esos estados, Ya. que serían como un estado de flow, lo que se conoce como estado de flow, pues entonces ahí podría estar precisamente prestando atención, aunque no esté mirando a la persona Aunque que no le esté está... mirando, pero quizás está escuchando, Exacto. concentrado en el movimiento del bolígrafo, Correcto. el lápiz. Correcto. Sí. No sé, pienso que quizás tenga un poco que ver, y a lo mejor estoy diciendo algo erróneo. Me gustaría que después conversarlo con la experta en autismo, doctora Yolanda González. Cuando el estudiante autista tiene movimientos repetitivos, a veces la persona es como que ella dice se autoestimula y a veces el niño necesita hacer eso a lo mejor para bregar con una situación externa o algo así, y es su capacidad, Claro. quizás sea como consigue poder trabajar con una situación, no atender, sino trabajar con una situación, y uno percibe eso como algo que disruptive, como dicen en inglés, y puede ser algo que la persona necesita. Es interesante. Me gustaría conversar un día contigo y con Yolanda. Sí. Bueno, y ya que estamos en el tema, me acordé que, por ejemplo, hay un gran artista norteamericano que se llama Chuck Close. Y Chuck Close, curiosamente, tenía algunos trastornos neurocognitivos. Entre ellos, por ejemplo, tenía pues ADHD, ¿no? El déficit de atención con hiperactividad. Y de hecho eso le generó, una persona de 1950, donde todavía no se hablaba del tema, tampoco necesariamente habían programas que pudiesen ayudarle, pues él desarrolló curiosamente unas estrategias para poder hacer que su condición le jugara a su favor. Y entre ellas me acuerdo que en una él comenta que él sabía que tenía que concentrarse, tenía que pasar el examen. Entonces, él lo que hacía era que se entraba al baño, apagaba la luz, entraba en la tina de baño, ponía un foco en el libro y trataba de enfocarse solamente en aquello que él necesitaba aprender para poder dar el examen. Esa era una estrategia y él consiguió... Se aislaba. Se aislaba y trataba de
de entonces enfocar su atención, dirigir su atención solamente a aquello que él necesitaba. Hiper enfocarse. En ese caso. Y luego, claro, otra estrategia que él usó muy hábilmente fue para convencer a sus maestros de que realmente él sabía el material, simplemente que no lo podía dar en un examen que estuviera tentado escribiendo. Exacto. Pues les pedía que por favor le dejaran hacer un diagrama, un dibujo, algo relacionado con el tema. Y era capaz probablemente de sintetizar, claro, y de llevar a lo importante el tema. Correcto. Sin que se lo preguntaran. Correcto. Y curioso, porque entonces él comenta que terminó haciendo un diagrama de los viajes de Lewis and Clark en detalle. Y pasó la clase. O sea que él desarrolló sus propias estrategias. Otra condición que tenía era una condición que se conoce como prosopagnosia, que es la inhabilidad de reconocer una cara. El individuo puede reconocer ojos, nariz, boca de forma individual, pero no puede integrar toda esa información como para decir, es mi mamá, es mi hermano o es fulano de tal. Eso es un extremo. Eso es una condición súper demasiado severa. Correcto. ¿No? Y él padecía ese tipo de condición. Wow. De hecho, es una condición que afecta a una parte del cerebro que se conoce como el giro fusiforme. Y es interesante porque evolutivamente nosotros los seres humanos adquirimos la habilidad de reconocer rostros porque somos muy hábiles con las microexpresiones. Uh-huh. Es decir, nosotros podemos identificar con microexpresiones si la persona está bien, si no está bien, etc. Pues nosotros hemos desarrollado todo un área del cerebro precisamente para reconocer rostros. Y eso nos dice algo sobre la importancia de los rostros para nuestra especie, obviamente, ¿no? Y él tenía esa dificultad. Y Chuck Close, curiosamente, hoy en día se conoce como uno de los más grandes retratistas de nuestra época. Él hacía pinturas en gran formato. Lo voy a buscar. Claro, ojalá pudiéramos tener un retrato hecho por él ahora para poncharlo, pero no hubiéramos hablado un poquito para enseñarlo. Pero nada, él lo que dice que él era un buen artista, no necesariamente in spite of, sino because of. Because of. Porque hemos hablado con otros entrevistados acerca de cómo tú haces una necesidad que tienes o ¿verdad? Algo que te hace diferente, cómo sacarle provecho y cómo trabajar contigo mismo para lograr el éxito, claro, a pesar de o por eso, precisamente, que es lo que estás diciendo. Me encanta. Pensé en lo importante, mientras hablabas del giro fusiforme y de que ahí es que entendí que con que percibimos las emociones. Integramos los rostros y sí, somos muy hábiles reconociendo microexpresiones. Pues pensé en lo que llaman del bebé cuando nace, o sea, no es capaz de distinguir facciones, pero sí puede distinguir los tonos, obviamente distingue los tonos de la voz, uh-huh, distingue a lo mejor una sonrisa, uh-huh, y ahí es que se va fijando, ¿no? Claro. Ahí es que va empezando a determinar este es el rostro de mi familiar más cercano, que puede ser obviamente la madre, pero de los demás. Es que interesante. Sí. De hecho, hay un gran investigador, Paul Ekman, que se ha dedicado precisamente al estudio de las microexpresiones. Y él dice que realmente nosotros a veces con solamente levantamos una ceja, movemos el ojo de una forma, etcétera, y ya eso nos da muchísima información muy importante, porque somos seres sociales, realmente nos estamos constantemente comunicando. Todo el tiempo comunicando. Y eso nos lleva también a un punto importante, Mari, y es el siguiente. Muchas veces el sistema tradicional... Ay, mira, pudimos ver, nos están ponchando un retrato de Chat, ¿cómo es? Chuck Close, ese mismo. Pues esta es la persona que no podía, ¿no? Que no podía reconocer. Y mira, y él hizo ese autorretrato suyo. Ese parece que ese es un autorretrato. Mira qué interesante, gracias Wilton. Gracias. Sí, para ilustrarle aquí con visuales, porque bueno, estamos en YouTube y estamos en Spotify. Excelente. Y en Apple Podcast, así que a los oyentes y a los que nos ven por YouTube, por favor, reaccionen al contenido para que se siga compartiendo o compártanlo por las redes sociales. Pues decía que los sistemas tradicionales de educación siempre le dan muchísima importancia a los contenidos. Lo que la neurociencia nos está diciendo es que sí, los contenidos son importantes, pero se aprenden. Uh-huh. Se aprenden y podemos aprenderlos. Y nuestro cerebro, de hecho, ha evolucionado para constantemente aprender desde el momento en que nacemos hasta el momento de nuestra muerte.
es un error pensar en la educación como simplemente un periodo de formación. Un periodo de vida, no. Aprendemos hasta que nos morimos. Correcto, y debemos cambiar esa idea y empezar a pensar en aprendizaje a través de toda la vida. Y entonces, pues, es interesante que ahora la neurociencia le está dando muchísimo énfasis a la parte emocional, ¿no? Las emociones, el manejo de las emociones, la gestión de las emociones, y es por una razón importantísima, y es que cuando se han hecho diferentes investigaciones sobre éxito, lo que se ha encontrado es que no es necesariamente la persona con un mayor coeficiente intelectual la que es más exitosa, es más bien la persona que tiene un coeficiente emocional alto. Es decir, las emociones juegan un papel muchísimo más importante en el éxito que el mismo coeficiente intelectual. Y tanto así que las emociones son sumamente importantes porque también nos permiten desarrollar otro tipo de inteligencia que es la inteligencia interpersonal. Sí. Es decir, cómo yo trabajo con el otro, cómo yo colaboro con el otro. Y tan importante que es el trabajo en equipo, la colaboración. Equipo, y especialmente hay trabajos que se dan en solitario, como a lo mejor el del escritor quizás, o el de un pintor, por ejemplo. Correcto. Pero la mayor parte del trabajo que nosotros hacemos en la vida, en realidad es colaborativo, necesitas del otro. Totalmente. Yo hacía un chiste el otro día en la oficina que yo decía, bueno, yo no sé a cuántas personas hoy yo les he pedido algo. Yo soy incapaz de hacer mi trabajo si la otra persona no me da una información, si no me consigue un dato, si no a lo mejor en el almacén de CM traen un texto que yo necesito analizar. Así que todo el tiempo esa gestión del trabajo colaborativo es importante. Claro. Y tenemos gente que prueba a ser genios en el manejo del equipo, aunque no sean ni tan buenos, vamos a uno juzgarlos desde afuera, a lo mejor ni tan buenos artistas o lo que sea, pero porque tienen esa inteligencia emocional, ese trabajo y saben rodearse de personas que los hacen llegar o los hacen mejores. Sí, y creo yo que una de las grandes aportaciones de la neurociencia a la educación es precisamente eso, traer a la luz pública la importancia del manejo de las emociones, gestionar bien las emociones, reconocer las emociones en uno mismo, exteriorizarlas muchas veces, reconocerlas y poder nominarlas, pero también reconocer las emociones en el otro. Y de esa manera puede generar también más empatía para eventualmente también poder a través de la empatía generar también compasión, es decir, ese anhelo de aliviar el sufrimiento del otro. Así que en vez de sumergirnos en la competencia, deberíamos entonces fomentar obviamente la colaboración, como bien estabas diciendo. Que bien lo has dicho, y en este tiempo en que hemos visto que hay mucha crisis, hace la semana pasada hubo muchas noticias acerca de la crisis de salud mental de los adolescentes. Programas o entrevistas televisivas o periódicas en las que dicen que los hospitales tenían sus camas para atender adolescentes en crisis mental llenos y tenían que pasar a otro hospital. ¿Cómo gestionar las emociones en el salón de clase? Nosotros como editorial y como fundación nos preocupa mucho eso. Tenemos un proyecto ahora que se llama Sentir y Pensar, que sabemos, son unos cuadernos para clarificar las emociones. Excelente. Para yo reconocer con situaciones sencillas para los niños de escuela elemental, reconocer mi emoción y la del otro. Y la realidad es que los adultos también nos confundimos. Ah, sí, totalmente. A veces estamos aparentemente molestos y a lo mejor no es molesto, a lo mejor es miedo, aprensión a una situación. Y puede que un maestro también llegue a su salón de clases un poco por las cosas que le pasan a uno. Y tú no puedes dejar las emociones afuera del salón, igual que los estudiantes tampoco. Así que es importante gestionar las emociones en ese grupo colaborativo que es cada salón de clase y se multiplica por cientos y miles de salones de clase en Puerto Rico y en todo el mundo. Yo quería preguntarte, Mauricio, acerca de la colaboración del instituto que ya lleva X cantidad de años. Cuéntame cuántos son y cuántos estudiantes han egresado. Yo soy pues, y la verdad es que la experiencia fue buenísima, y el trabajo de investigación que tuve a lo último también hubo que trabajar. Sí, pues el instituto se fundó
A ver, esto fue en el 2014, llevamos 9 años, empezamos ofreciendo diferentes actividades académicas, comenzamos ofreciendo simposios, luego congresos, hemos hecho varios, talleres y certificaciones profesionales. Las certificaciones son una oportunidad para que el profesional que ya ha pasado por un grado académico, maestría, quizás incluso también doctorado, pero que ha identificado una necesidad de adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas destrezas, tenga esa oportunidad a través de una certificación profesional. Y nos enfocamos mayormente en neurociencia cognitiva aplicada a diferentes áreas. Hemos añadido recientemente la certificación profesional en fundamentos de neurociencia cognitiva y neuropsicología, y está dirigida mayormente a profesionales de la salud. Pero también tenemos la certificación profesional en neurociencia cognitiva aplicada a la educación. Aplicada a la educación, que fue la que tomé, y había muchos compañeros que eran maestros o bibliotecarios o eran supervisores escolares. Sí, profesores universitarios. Profesores universitarios también. Sí, consejeros, psicólogos. Y bueno, realmente estamos atendiendo una necesidad, porque hay una necesidad de formación. Es una formación, como bien dijiste, muy rigurosa, altamente académica, siempre basada en la evidencia científica, y no es algo superficial ni a la ligera. Es una oportunidad para realmente profundizar en algunos temas. Tenemos la oportunidad de compartir muchas horas, de hecho terminamos haciendo redes, vínculos con los compañeros, terminamos compartiendo, incluso después de la certificación se generan grupos interesantes de trabajo, de colaboración, incluso se han generado proyectos interesantísimos y muy buenos que han impactado muchísimo a la comunidad, a la sociedad, y es lo que queremos realmente, fomentar ese tipo de proyecto. Así que nuestra labor es precisamente eso, formar a profesionales en neurociencia cognitiva, ya sea en el área de la educación, el mindfulness o la neuropsicología. Sí, es bien importante la labor del instituto. Hasta hace unos años no había cómo formarte. Ahora hay universidades que dan, yo creo que la Universidad de Ponce, por ejemplo, me parece que la Interamericana, pero ya son grados académicos. En el caso de la certificación que ofrece el instituto, se toman una cantidad de meses y realmente adquiere uno mucha información, es mucha lectura, y también el trabajo de investigación que tienes que hacer al final, que ya sería en el área que más te compete o la que más te quieras influenciar. Pero cuando yo la tomé era totalmente presencial, no había sucedido la pandemia tampoco. Teníamos la oportunidad de compartir con profesores invitados. Sé que has traído, el semestre pasado creo que trajiste a Ignacio Morgado, que es un profesor, un neurocientífico español muy, muy importante, pero también pues de tus compañeros o tus profesores en Argentina. Tuviste que irte afuera, a España y Argentina también, para tener tu formación. Esas fueron opciones que tomaste, pero ahora ponerte en contacto con neurocientíficos de la talla de los que participan en el curso o en la certificación, a mí me dio fue muy rico. Fue muy rico para mí y me pareció que nos exponía también a un pensamiento muy, muy abierto, no solo a mirar a cómo miramos las ciencias desde, por ejemplo, de Estados Unidos, sino mirar el panorama entero. Correcto. Porque la bibliografía del curso es bien extensa y ciertamente se trabaja, si uno se dedicara a leer todo, ¿verdad? Pues adquiriría mucha más formación. Tú nos dabas las claves porque tú llevabas varias de las clases. ¿Cómo es ahora en la parte digital? Pues, mayormente se ha movido 80% digital, me dijiste, y 20% presencial. Correcto. Pues, a ver, hemos tenido que trabajar con las herramientas digitales y tratar de aprovecharlas lo mejor posible, reconociendo las limitaciones también. Y obviamente nos encantaría poder hacer este tipo de actividad académica 100% presencial, pero vemos que al dividirlo tenemos la posibilidad de muchas personas que quizás
no están en el área metro o que están fuera de Sí, Puerto había Rico, compañeros que venían de lejos y era un sábado todo correcto. el sábado. Digo, pero era bien chévere Sí. el compartir. Precisamente uno pensaba en el sábado, qué Claro, chévere, voy a ver a esta gente. Exacto. Así que pues lo que hemos decidido hacer es que parte de la certificación se brinda en formato online con videoconferencias sincrónicas y parte presencial. La parte presencial traemos siempre algún recurso, aunque contamos ya en Puerto Rico con muy buenos profesionales. Algunos de ellos incluso se han formado con nosotros y que ya traían también pues cierta experiencia en el campo de la neurociencia. Así que pues hemos hecho muy buenos vínculos con profesionales de acá también. Y de esa manera pues tenemos esta oferta, ¿no?, de formación académica que de alguna manera también llena las necesidades del profesional moderno que quiere tener la comodidad de poder tomar las clases desde su hogar, en un horario que sea conveniente, que no interfiera con sus fines de semana, etcétera. Pues entonces pues hemos tratado de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no? Pero es un proyecto que continúa evolucionando. Es un proyecto que no es estático, cambia. La certificación totalmente. La certificación de hace 2 años no es la misma de ahora. La bibliografía se renueva, se adapta. Los contenidos también los cambiamos. La mirada también de cada uno de los profesores la vamos cambiando también. Y ¿Sientes que esté más... O sea, mucho de lo que yo pienso al haber tomado la certificación es cómo eso me preparaba para poder entender mejor lo que está detrás de la pedagogía. Entonces, quizás nos podrás mencionar, no sé si te viene a la memoria ahora, un poco una pregunta de trampa, algún trabajo específico que haya hecho un maestro que haya impactado directamente el salón de clase. Totalmente, de hecho, tenemos muchos proyectos así, y los tenemos en cada una de las certificaciones, y particularmente hemos visto proyectos educativos donde se incorpora, por ejemplo, la multisensorialidad de una mayor forma, y se promueve, proyectos que empiezan desde el interés del participante en profundizar en un tema, poder cubrirlo como proyecto final, pero entonces abrirlo a la comunidad también de maestros en su plantel. En su plantel. Es importante compartir eso. Y el resultado ha sido maravilloso, es decir, ha habido realmente una apertura por parte de muchas escuelas. Hemos visto también por parte de no solamente escuelas públicas, sino también escuelas privadas que se han acercado igual con el interés de ver cómo la neurociencia podría ayudarles con algunas situaciones que quizás tienen. Y entonces las personas que se adiestran pues llevan ese conocimiento, lo empiezan también a trabajar dentro de su escuela y vemos cómo la escuela se empieza a transformar desde una base más neurocientífica, ¿no? Ciertamente abona la práctica del docente y del supervisor también. Desde las escuelas de pedagogía hay unos enfoques, pero hay uno que hay que atenderlo un poquito más, es por ejemplo cómo se enseña a leer. Los enfoques de cómo enseñamos a leer, que los maestros entiendan bien qué funciones se están poniendo en práctica. Son múltiples las áreas del cerebro que se suman a poder no solo identificar visualmente una letra, sino unirla con el sonido. Y entonces enseñamos a leer repitiendo, ¿no? Exponiendo al estudiante muchas veces al mismo fonema o a escucharlo. Pero ¿qué está sucediendo en el cerebro de ese niño? Nos ayudaría a entender por qué a lo mejor algún niño tiene alguna dificultad, que puede ser que tenga dificultad o que no haya llegado a la madurez o a poder poner en práctica todas las funciones que hay que poner a la misma vez porque el cerebro todavía no está listo. Entonces sería muy bueno que el maestro tuviera ese entrenamiento. Eso es algo que tenemos que hacer todos, aprender a leer o aprender a sumar y a restar, y lo vamos a tener que seguir haciendo por el
futuro previsible. Así que es algo que mejoraría muchísimo en la formación de los maestros directamente, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de Y acuerdo. esa área, pues a mí me gustó trabajarla y leí mucho sobre eso y fue bastante técnico. Yo no soy una persona técnica, pero leí mucho información de functional MRIs Sí, sí, para sí. poder entender qué se activaba. Mauricio, el próximo curso, la próxima certificación, ¿cuándo abre? ¿Está disponible la...? Sí, empezamos recién, empezó una corte ahora recién, en esta semana. Sin embargo, vamos a también ofrecer la certificación en neurociencia cognitiva aplicada a la educación nuevamente en el verano y luego después una vez más en el semestre de agosto a diciembre. Así que pues los que estén interesados se pueden poner en contacto con el instituto y este año vamos a tener 2 oportunidades más. Qué bien. El Instituto de Neurociencia Cognitiva, Neurociencia cognitiva. asimismo lo consiguen a través de la Correcto, internet y por ahí se pueden comunicar con correcto, ustedes. correcto. Muchas gracias, profesor. La verdad que sí, que conversar contigo es interesante. Algún día de verdad vamos a diseñar un libro, un libro con unas características así, poniendo en práctica Claro que sí, otras cosas que hemos conversado. Muchas claro que sí. gracias. No, gracias por la invitación. Un placer. Igualmente nos despedimos de Contigo en la Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM. Denos reaccionen, compartan la información, ya sea por YouTube, por Spotify o por Apple Podcast, para que estas discusiones que nos ayudan a todos, papás, mamás, abuelos, gente que está criando, incluso los estudiantes, a lo mejor este tema de la neurociencia le puede atraer un estudiante de intermedia superior y obviamente profesores compartan y muchas gracias por estar aquí. Les doy siempre gracias por su atención.